Bustos y les voy a hablar en primer lugar sobre qué es la accesibilidad actitudinal. Esto se refiere a que las personas con discapacidad puedan acceder a espacios de interacción social sin sentirse estigmatizados o señalados por sus situaciones de discapacidad o de dependencia y no sentirse juzgados por características físicas, sensoriales, intelectuales y psicosociales. El primer punto de este tema sería la eliminación de estereotipos y prejuicios. Eh, este punto es el más importante en este tema o sería la base de este tema. Es fundamental que la sociedad sea inclusiva. La accesibilidad no es solo sobre rampas y ascensores, es sobre cómo pensamos y cómo actuamos. Los estereotipos y prejuicios son las primeras barreras que debemos derribar. Ahora, ¿qué son los estereotipos y qué son los prejuicios? Por su parte, los estereotipos son una imagen mental simplificada sobre algo, generalmente sobre un grupo de personas. En el caso de la discapacidad, los estereotipos son ideas generalizadas y erróneas, como que las personas con discapacidad son enfermos o son incapaces o siempre sufren. Por su parte, el prejuicio es un juicio negativo que se forma sin conocimiento real o experiencia. Los prejuicios nacen de los estereotipos. Por ejemplo, si un empleador tiene un prejuicio de que una persona ciega no puede ser productiva, este ni siquiera le dará la oportunidad de una entrevista de trabajo. Ahora bien, los tipos de estereotipos que debemos combatir. Está el estereotipo de la víctima, el estereotipo del incapaz y el estereotipo del héroe. En primer lugar está el estereotipo de la víctima. Aquí tenemos que se basa en que la idea de la vida de una persona con discapacidad es una tragedia o que son sujetos de lástima. Esto promueve el paternalismo y les quita su autonomía. En segundo lugar tenemos el estereotipo del incapaz. Este es más común y peligroso. Asume que la persona no es competente, que no puede tomar sus propias decisiones, estudiar, trabajar o tener una vida social plena. En tercer lugar está el estereotipo del héroe o de la inspiración, que aunque parezca positivo, es igual de dañino. Este estereotipo idealiza a la persona por realizar tareas cotidianas, por ejemplo, qué valiente por ir al supermercado. Los convierte en símbolo y no en un ser humano con derechos y deberes. Ahora bien, tenemos lo del impacto de los estereotipos y de los prejuicios. Primeramente, los estereotipos no son inofensivos, tienen una consecuencia legal y negativa. De primer lugar está la discriminación. Este lleva a la exclusión en la educación, el empleo y la vida social. En segundo lugar está la subestimación. Se minimizan las habilidades, talentos y aspiraciones de las personas. En tercer lugar está el paternalismo. Se les trata como niños, negándoles el derecho a ser independientes. Y en cuarto lugar está la baja autoestima. Las propias personas con discapacidad pueden internalizar estos estereotipos afectando su confianza. Ahora, ¿cómo combatir estos estereotipos, estos prejuicios con una serie de estrategias clave? En primer lugar está el contacto directo. La forma más efectiva de romper prejuicios es conocer a las personas con discapacidad, compartir espacios y experiencias de forma natural. Permite ver a la persona más allá de su condición. En segundo lugar está el lenguaje inclusivo, que es el lenguaje inclusivo real, dejar de usar términos como discapacitado, minusválido o confinado en una silla de ruedas. En su lugar, usar un lenguaje centrado en la persona, como por ejemplo, una persona con discapacidad o una persona que usa silla de ruedas. La persona es lo primero y la discapacidad es solo una de las características de ella. En tercer lugar, tenemos la educación y la visibilidad. Promover la representación de la discapacidad en los medios de comunicación, en el arte y en la cultura. Cuando vemos a personas con discapacidad como deportistas, profesionales o artistas, los estereotipos se desmoronan. En cuarto lugar, tenemos enfocarse en la persona. Al interactuar, concentrarte en sus intereses, opiniones y personalidad, no en su... Continuando con lo que comentaba mi compañera María Bustos, tenemos la empatía y la escucha activa relacionada con la accesibilidad actitudinal. La empatía la podemos reconocer como una habilidad de comprender y sentir lo que otra persona está experimentando, poniéndose en su lugar para identificar sus pensamientos, intereses y necesidades. Aparte de eso, en la escucha activa
Aquí esto se considera más como una forma de escuchar para comprender, no solo para oír. Implica concentrarse por completo en el mensaje del interlocutor, dejando de lado distracciones y prejuicios. Ahora bien, para llevar a cabo esta práctica de la empatía y la escucha activa, se pueden realizar unas técnicas. Entre esas tenemos, por parte de la empatía, el ponerse en el lugar de la persona con la discapacidad, ya que estamos hablando de la parte de accesibilidad actitudinal. Entonces también está en este caso, en los espacios, institutos, antes de realizarlos, un servicio o producto, imaginar cómo sería usarlo si uno fuese la persona con la discapacidad, ya sea visual, auditiva o motriz. Es bueno participar en las experiencias simuladas también para empatizar con los pacientes, para empatizar con las personas discapacitadas, realizar actividades donde se simulen discapacidades, como usar vendas en los ojos para experimentar la ceguera, usar muletas para entender la movilidad reducida. Y también sería bueno conversar directamente con personas con la discapacidad, escuchar sus experiencias, retos, las sugerencias sin juzgar ni interrumpir. Esta forma de conversar permite conocer de primera mano las barreras actitudinales que enfrentan. Paralelamente a esto, con respecto a la escucha activa, es importante prestar atención sin interrumpir cuando una persona con discapacidad o cualquier tipo de persona expresa una necesidad o problema, mostrando interés con gestos y palabras de apoyo. También se pueden parafrasear para confirmar comprensión, como por ejemplo decir, sí, entiendo bien lo que me estás comentando, continúa. También se pueden hacer preguntas abiertas y respetuosas de manera positiva, en lugar de suponer. Entonces se puede hacer como, ¿cómo prefieres que te apoyemos en esta situación? ¿O qué cambios crees que serían útiles para ti? La escucha activa te ayuda a tener conversaciones más significativas y profundas cuando se presta total atención a lo que dice la otra persona, sin planificar lo que se va a contestar ni interrumpir. Se desarrollan habilidades de comunicación más efectivas, así se practica la escucha activa, el otro se sentirá escuchado. Y en el ámbito de la accesibilidad actitudinal, la escucha activa es crucial para captar las verdaderas necesidades y expectativas de las personas con discapacidad. Al practicar la escucha activa, se evita asumir o imponer soluciones sin consultar y se fomenta un diálogo respetuoso y constructivo. Cuando una persona o una organización actúa con empatía, se sensibiliza ante las necesidades y desafíos de las personas con discapacidad, lo que facilita la creación de ambientes más inclusivos y respetuosos. La empatía ayuda a derribar prejuicios, estereotipos, promoviendo una actitud abierta y solidaria. Continuando con el tema, ahora vamos a hablar sobre el lenguaje inclusivo y respetuoso. ¿Qué es? Bueno, esta es la manera correcta de utilizar palabras y expresiones que no excluyen ni denigran a las personas, a ninguna persona, evitando estereotipos y prejuicios. Es reflejado la diversidad de la sociedad. Por ejemplo, el lenguaje respetuoso hacia las personas con discapacidad es un pilar fundamental de la accesibilidad actitudinal. Se basa en el principio de la persona primero, que consiste en nombrar a la persona antes que a su condición. Esto ayuda a evitar la reducción de una persona a su discapacidad, reconociéndola como un individuo, como una identidad multifacética. Por ejemplo, se dice persona con autismo, en lugar de decir él es un autista. Es un ejemplo. Por ejemplo, los errores que se utilizan a menudo en estas ocasiones son los peyorativos y los eufismos. Son formas de lenguaje que, aunque a veces se usan con la intención de ser amables, pueden ser perjudiciales. Los peyorativos son palabras con una connotación negativa, que se usan para menospreciar o denigrar a alguien, mientras que los eufismos son palabras o frases que usan para suavizar una idea, pero en el contexto de la discapacidad pueden invisibilizar la realidad de la persona. Un ejemplo de un eufismo: Amundo, él sufre de parálisis facial o parálisis cerebral. Cuando se dice él padece parálisis cerebral,
Es una forma como que de, digamos, como decirlo con lástima. Bueno, una de las características que tiene el lenguaje respetuoso e inclusivo, ¿verdad?, es que este promueve la igualdad, elimina el sesgo de género, entre otros estereotipos. Por ejemplo, en lugar de usar el masculino como género, los médicos algunas veces se pueden optar por términos neutros, el personal médico, como se dice, o desdoblar como los médicos y las médicas, reconociendo la presencia de todas las personas. También fomenta el respeto, por lo mismo se dice lenguaje inclusivo y respetuoso. Este fomenta el respeto y la dignidad humana. El lenguaje tiene el poder de insignificar o denigrar, usarlo así, usar términos peyorativos o desactualizados para referirse a personas con discapacidad o a grupos vulnerables. Es una forma de violencia verbal en el lenguaje inclusivo, se centra en la persona, no en la etiqueta. Un ejemplo básico, viene siendo en la parte no de discapacidad, como por ejemplo, mira, ahí viene mi amiga, o ahí viene una persona, ahí viene esa persona que es gordita. De una vez nos referimos al físico de la persona. Cuando una persona, en el caso de la discapacidad, nos referimos, mira, ahí viene una persona con discapacidad visual, no decir, no, mira, ahí viene un ciego. Es una de las otras cosas. Desafía los estereotipos y prejuicios. El lenguaje cotidiano a menudo perpetúa ideas preconcebidas al elegir conscientemente nuestras palabras. Podemos romper estos ciclos y usar una vida abierta y con tolerancia. O sea, al hablar debemos pensar muy bien a lo que nos referimos o a qué hablar o plasmar, donde pensemos que no causemos ni un daño ni incomodidad a la persona discapacitada o la persona con discapacidad. Escuchen primero, persona. Bueno, los principios generales para comunicarnos efectivamente, una comunicación efectiva. Bueno, sin importar el tipo de discapacidad, hay principios básicos que nos guiarán. ¿Cuáles son estos principios básicos? Bueno, tenemos en como 4 o 5. Primero, dirígete a la persona, no a su acompañante. Cuando tenemos una persona discapacitada al frente, normalmente ellos se encuentran con sus familiares, pero debemos dirigirnos primero a ellos. No dirigirnos al familiar cuando nos queremos comunicar con ellos. Si una persona con discapacidad está acompañada, habla directamente con ella. Esto demuestra respeto y reconocimiento hacia ella. 1. Ofrece ayuda, no la impongas. Pregunta antes de actuar. Por ejemplo, ¿necesitas ayuda con esto o con aquello? Y espera la respuesta. No asumas que la persona necesita asistencia cuando ellas no la requieren o no quieren esa ayuda. Mantén el contacto visual. Oye, mírala a los ojos, no mires su defecto, no mires su incapacidad. Mira, si la persona es usuaria de silla de ruedas, siéntate para estar a su nivel visual. Esto facilita la conversación y muestra mucho respeto. Utiliza un lenguaje claro y sencillo, que esto tiene que ver mucho, evitar la jerga, los términos técnicos o el eufemismo, como hablar de forma natural. Debes hablar de forma natural y clara. Ya sabemos que es el eufemismo porque yo ya lo expliqué, ¿verdad? Bueno, tenemos unas normativas internacionales. Bueno, hablemos en la parte de normas legales. La normativa internacional más relevante es la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Vamos a recordarnos, que se me olvidó un poco, bueno, de las Naciones Unidas, que esto creo que es ratificada por Venezuela. El artículo 2 nos habla que proporciona definiciones clave o define comunicación de manera amplia, incluyendo el lenguaje escrito en braille, que es el lenguaje para las personas que tienen discapacidad visual. Los macrotipos o los médicos de voz digitalizada, la lengua de señas y otras formas también definen la discriminación por motivos de discapacidad como cualquier distinción o inclusión o restricción cuyo propósito sea anular el reconocimiento o goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. Tenemos el artículo 8 que estipula la toma de conciencia. Los estados partes se comprometen a adoptar medidas para sensibilizar a la sociedad sobre las personas con discapacidad, promueve imagen positiva y compartir los estereotipos y los prejuicios, que eso es lo que estamos tocando, y los prejuicios y prácticas nocivas que manifiesten a través del lenguaje y actitudes. Tenemos la normativa de Venezuela, tenemos que tener muy importante la normativa de Venezuela. La principal base legal en Venezuela es la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas
con Discapacidad y la Gaceta Oficial. Bueno, esta fue creada el 27 de junio de 2024. Tenemos el artículo 23 que estipula que los médicos en difusión y comunicación, así como las redes sociales, deben utilizar los términos adecuados y respetuosos establecidos en la ley, con los instrumentos internacionales, prohibiendo el uso de un lenguaje emigrante o degradante o peyorativo o discriminatorio o que promueva la burla o menospreciación con la persona con discapacidad. Y el artículo 36 reconoce la lengua de señas venezolana. Es muy importante la lengua de señas para las personas que tienen problemas auditivos y problemas en la fonación, como idioma oficial y patrimonio lingüístico de la nación, la cual es la manera correcta de utilizar palabras y expresiones que no incluyen ni denigran a ninguna persona, evitando estereotipos y prejuicios, reflejando la diversidad de la sociedad. Consiste en elegir términos que transmitan dignidad y valor como persona en las personas con discapacidad. Es muy importante que esta normativa internacional promueva el uso de enfoque de la persona primero, por ejemplo, persona con discapacidad, en lugar de discapacitado, y condena el uso de términos peyorativos, eufemismos como capacidad especial y cualquier lenguaje que perpetúe una visión de discapacidad como una tragedia. Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, ya sabemos que cuando nos debemos referir a una persona discapacitada, primero, persona con discapacidad o una persona con una discapacidad intelectual, no se le debe decir, mira, él es una persona con trastornos mentales, o mira, él es una persona tostada, como le he escuchado mucho, o una persona loca. No, una persona con discapacidad intelectual. Debemos referirnos de esa manera para combatir esa desmigración que hay con esas personas y combatir ese desprecio. Recordemos que todos somos iguales, ellos son unas personas iguales que de nosotros. Y muchas gracias y seguimos continuando con el tema. Con la temática expuesta, es importante abordar lo que es la promoción de la independencia y autonomía de las personas con discapacidad. En este sentido, es relevante comprender que esto forma el pilar fundamental para lograr la inclusión social y la participación activa dentro de sus respectivas comunidades de las personas con discapacidad, ya que se busca cambiar o modificar percepciones, estereotipos o prejuicios que se puedan tener a nivel social con respecto a la independencia de las personas con discapacidad, ya que en este sentido, a través de la promoción, se busca ya no concebir a las personas con discapacidad como personas dependientes, sino como individuos de plenos derechos a tomar sus propias decisiones, a participar de forma activa dentro de la sociedad y a desenvolverse o vivir de una forma más autónoma, ya que es importante también comprender la evolución en el marco legal, tanto internacional como nacional, que ampara lo que es la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad. El primer organismo competente que habló sobre los derechos a la autonomía y la independencia viene a ser la ONU en 1982 con lo que es el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, en las cuales se busca promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Ya en 1993 se habla de las normativas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y finalmente el más actualizado de ellos es el convenio o la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el cual marcó un cambio de paradigma en el cual se aborda más lo que es la persona con discapacidad como una persona independiente y autónoma dentro de la sociedad. Ya en sus capítulos o artículos, especialmente en el artículo número 3, se habla de la libertad, la toma de decisiones que tienen las personas con discapacidad a representarse a sí mismas y a defender sus propios derechos y sus opiniones ante la sociedad. Se habla en su artículo 12 sobre la capacidad jurídica que tienen las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, es decir, tienen los mismos derechos que las personas que no tengan algún tipo de discapacidad. Y ya en el artículo 19 se enmarca el derecho que tienen las personas con discapacidad a vivir de una forma independiente y a ser incluido dentro de sus respectivas comunidades y cómo el Estado o los diferentes estados a nivel mundial deben garantizarle esta autonomía e independencia a las personas con discapacidad.
Ya para el marco legal de Venezuela es importante hablar que la Constitución, al ser nuestra Carta Magna, ella enmarcó lo que es en un principio la protección a las personas con discapacidad entre sus artículos, especialmente en el artículo 81. Ya para el año 2007 se promulga lo que es la Ley para las Personas con Discapacidad, en las cuales fue un hito en el Estado venezolano, ya que enmarcó y buscó promover, proteger y asegurar el goce y pleno derecho de libertades y derechos de las personas con discapacidad, la cual fue derogada en el año 2004 por la Ley Orgánica para la Inclusión, la Igualdad y el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, en el cual se hace mucho énfasis en lo que es la autonomía y la independencia, en estos derechos primarios y que deben ser garantizados por el Estado venezolano. Ya abordando en este sentido, entrando más en materia, hablaremos un poco más sobre los artículos que son inherentes a esta autonomía e independencia de las personas con discapacidad actualmente. Actualmente, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada por la ONU en el 2006, se habla en el artículo 3, 4 y en el artículo 19 de los principios generales que enmarcan el respeto a la dignidad humana, el respeto a la libertad de toma de decisiones por parte de las personas con discapacidad y a la participación e inclusión plena y efectiva dentro de la sociedad, de las cuales son garantes cada Estado y en el cual deben velar por crear las oportunidades adecuadas y beneficiosas para las personas con discapacidad, para que éstas sean autónomas, libres y responsables y puedan ejercer y desarrollarse tanto a nivel familiar, social y personal. Ya en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hablamos del artículo 81 como el artículo primario o magnánimo que habla sobre lo que es la promoción de la autonomía y la independencia, ya que en este se promulga tanto lo que es el libre derecho al ejercicio pleno de sus derechos y la autonomía de sus capacidades, en el cual el Estado es garante a nivel nacional de promulgar leyes, estatutos y reformas que velen, protejan y garantice crear oportunidades satisfactorias y condiciones óptimas para el desarrollo de la vida plena de las personas con discapacidad, haciendo énfasis en que se logre la integración tanto familiar como comunitaria y la formación individual como pleno objetivo, en el cual se enmarca abordar el ejercicio pleno de autónomo y la independencia de estas personas. En cuanto a la Ley para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, se habla en su artículo 4 básicamente de el derecho pleno de las personas con discapacidad a ser independientes, a ser escuchados, es decir, a tener voz tanto a nivel jurídico como a nivel social, como a nivel de todos los estratos estadales, a ser partícipes en la creación de sus leyes, a tener derecho y a desarrollarse en la vida laboral, en la vida social, en la vida recreativa y respetar así su autonomía en la toma de decisiones y así también abordar lo que es el pleno derecho de sus libertades participativas. Esto es importante para que las personas con discapacidad puedan ser independientes a nivel social e individual y ser autónomas en lo que es su calidad de vida, su desarrollo y su desenvolvimiento dentro de la sociedad. Ahora bien, continuando con el tema, podemos resaltar sobre el punto de reconocer la diversidad dentro de la discapacidad. ¿Pero qué es? Es entender que no solo se trata de una condición monolítica, sino también parte intrínseca de la diversidad humana. Implica ir más allá de la etiqueta y comprender que cada persona con discapacidad tiene una identidad única con sus propias habilidades, necesidades y experiencias y características que pueden estar influenciadas por su género, edad, raza, orientación sexual, entre otros. El marco normativo que reconoce esta diversidad ha evolucionado significativamente, pasando de un enfoque centrado a la persona como un problema individual a un modelo social que sitúa la discapacidad en la interacción entre la persona y las barreras del entorno. En tanto, su evolución histórica de la normativa, el cambio en la perspectiva de la discapacidad se refleja en la evolución de los modelos que han guiado la creación de las normativas a lo largo del tiempo. Estos modelos basan a un modelo de la caridad hasta el siglo XIX,
La discapacidad se veía como una tragedia personal o un castigo divino. Las personas con discapacidad eran objeto de lástima, recibían en sí un cuidado en asilos o instituciones. No había un reconocimiento de derechos y la normativa sí existía, pero estaba enfocada en la beneficencia. Ahora, en tanto, el modelo médico rehabilitador variaba del siglo XIX al XX, se comienza a ver la discapacidad como una enfermedad que se necesita ser curada o rehabilitada. La persona con discapacidad, en vista como un paciente, era un objeto a restaurar su funcionalidad para que pueda adaptarse a la sociedad. La normativa se orientaba a servicios de salud y rehabilitación, pero aún así no se reconocía la autonomía de la persona. En el modelo social, ya a finales del siglo XX, o sea, ya en la actualidad, este modelo marcaba un cambio radical. La discapacidad no es solo un problema de una persona, sino de la sociedad. La discapacidad surge de la interacción entre las deficiencias de las personas y las barreras sociales, actitudinales y ambientales. La solución no es arreglar a la persona, sino eliminar las barreras que permiten su plena participación. Este enfoque es el pilar de la normativa actual, de la normativa inicial a la Convención de la ONU, la normativa internacional que ha reflejado esta evolución, pasando de ser un conjunto de recomendaciones a un instrumento legal a vinculante. En los antecedentes, que son al final del siglo XX, iban las primeras normativas, como las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, eso del año 1993 de la ONU, fueron importantes, pero no tenían un carácter obligatorio para los estados. Su objetivo era promover un enfoque más amplio y centrado en los derechos. En la Convención sobre la Discapacidad, es decir, CDPD, el hito más significativo era la aprobación de la CDPD en el 2006. Esta convención es el primer tratado internacional de los derechos humanos ya en el siglo XX y se basa en un modelo social. Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad en todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad. En los principios claves podemos mencionar que la CDPD reconoce la diversidad intrínseca de la discapacidad y establece principios fundamentales como el respeto a la dignidad, la no discriminación, la participación e inclusión, a la igualdad de oportunidades y la accesibilidad de estos mismos. En obligaciones de los estados, los países que ratifican la convención de comprometer a adaptar las legislaciones y políticas para eliminar las barreras, garantizan la igualdad de oportunidades para asegurar en sí que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los derechos de estos mismos. En la actualidad, las leyes y los desafíos hoy en día, la mayoría de los países lo han ratificado como igual la CDPD y han ajustado sus leyes internas. En muchos lugares se han aprobado las leyes que abordan estos aspectos, como la accesibilidad universal, la inclusión laboral y el derecho en sí a la educación inclusiva y a la no discriminación. A pesar de los avances normativos, persisten desafíos importantes entre la brecha entre la ley y la práctica a menudo. Las leyes existen un papel, pero no se implementan su deficiencia. Las barreras físicas, actitudinales y sociales siguen dificultando la plena inclusión. En tanto a la visión asistencialista, todavía hay sectores de la sociedad que ven la discapacidad desde una perspectiva asistencialista, lo que va en contra del principio de la autonomía. Buenos días, mi nombre es María Ángel y continuando con este tema vamos a hablar sobre lo que es la accesibilidad comunicacional. Esta se refiere a asegurar que toda la información y los mensajes sean perceptibles, comprensibles y utilizables por todas las personas, sin importar si tienen discapacidad, bien sea visual, auditiva, cognitiva o de otro tipo. Esto implica, a su vez, eliminar ciertas barreras de comunicación a través de la adaptabilidad de diferentes canales, bien sean formatos y contenidos, entre otros, garantizando que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de participar en la sociedad y acceder a los servicios y programas en igualdad de condiciones. Ahora les explicaré cada uno de los lenguajes o tipos de comunicación inclusiva, es decir, que hacen que la información se pueda transmitir y llegar a todos, aunque mis compañeras ahondarán un poco más en esto. Entre ellos tenemos audiodescripción. Esta es para personas ciegas
y es la descripción, por ejemplo, de películas o contenidos de imagen de los que se van narrando para que estén en las pantallas y así estas personas puedan entenderlo. Los subtitulados, que es otro de los tipos, se trata de pasar títulos de lo que se está hablando, así las personas como personas sordas van a poder ser partícipes también de la información o entender la información que allí se estará trabajando. También tenemos entre estos el lenguaje braille. Esta es un sistema por puntos que usan las personas ciegas para leer y escribir. También se conoce como la lengua braille. Ahora bien, vamos a ahondar un poquito más en lo que es la lectura fácil. Los textos de lectura fácil están redactados en lenguajes resumidos y sencillos para que puedan ser comprendidos por personas con problemas cognitivos o con discapacidad intelectual. Entre otros de estos formatos tenemos el sistema dictológico a través de la palma de la mano. Es un método de comunicación empleado por algunas personas sordociegas. Muy bien, continuando con lo de la lectura fácil. Todas las personas tienen los mismos derechos a la información. A la hora de crear o redactar noticias o documentos en el ámbito de la lectura fácil, bien sea adaptar un contenido que ya existe o crear un contenido nuevo, lo primero en lo que tenemos que pensar es en el usuario final que lo va a recibir. Entre las pautas más esenciales para escribir la lectura fácil son, en primer lugar, utilizar frases cortas y un lenguaje sencillo. Esto hará que el texto o las personas con discapacidad cognitiva puedan comprenderlo de manera más fácil y menos engorrosa. También tenemos que evitar frases negativas, evitar el uso de demasiados números o denominaciones matemáticas. Si no hay más remedio que insertar un número que sea siempre de manera de dígitos. No utilizar metáforas o comparaciones que puedan ser confusas para que la lectura se vuelva un poco más comprensible. Agrupar o acuñar un único mensaje en cada frase. Ser claro y conciso en el mensaje que se está redactando. Utilizar un lenguaje simple y directo. Otra sería expresar una sola idea por frase. De esta misma manera, evitar los tecnicismos, las abreviaturas y las iniciales. Todas las ideas, vocablos, oraciones y frases innecesarias deben evitarse o suprimirse del texto. Se buscará entonces explicar de manera sencilla mediante un vocabulario con frases necesarias aquellas palabras que se consideran algo difíciles para entender. Y por último, las fotografías, pictogramas, gráficos y los símbolos servirán de apoyo al texto siempre que sea posible para facilitar su comprensión. Estas ilustraciones serán también fáciles de entender o deberían ser también fáciles de entender y tendrán una clara visualización con el texto. Ahora mis compañeras ahondarán más sobre cada uno de estos puntos. La accesibilidad comunicacional en lenguaje de señas y sistemas alternativos. La accesibilidad comunicacional garantiza que la información llegue a todas las personas, especialmente a aquellas con discapacidades, utilizando el sistema aumentativo y alternativo de comunicación, que es el SAC, y lenguaje de señas. Los SAC son medios como tablero de comunicación o aplicaciones que complementan o reemplazan el habla, mientras que el lenguaje de señas es una lengua natural de las personas sordas que usa gestos, expresiones y movimientos. El objetivo es promover la autonomía e integración social de las personas, asegurando que tengan derecho a elegir el modo de comunicación que les sea más accesible. Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación son métodos diferentes al lenguaje hablado que ayudan a personas con dificultades en el habla y la comprensión. Existen dos tipos: el aumentativo y el alternativo. El aumentativo complementa y mejora el lenguaje oral ya existente pero limitado, y el alternativo reemplaza completamente este cuando no es posible. Ejemplos del SAC: tenemos la escritura, gestos y lenguaje corporal. También tenemos tableros de comunicación con símbolos, letras o pictogramas, aplicaciones de comunicación. Sistemas de rastreo ocular para las personas con discapacidad motora. ¿Qué beneficios tiene? Permite la expresión espontánea y funcional, mejora la interacción social, la autonomía y la calidad de vida.
La accesibilidad comunicacional a través del lenguaje de señas se refiere a la capacidad de la persona sorda para acceder, participar y comunicarse plenamente en la sociedad, mediante el uso de un sistema de comunicación visual gestual. El lenguaje de señas es el idioma natural de las personas sordas y su aprendizaje y uso efectivo son cruciales para eliminar barreras de comunicación, fomentar la inclusión social y garantizar sus derechos fundamentales. ¿Pero qué es un lenguaje de señas? Es un sistema de comunicación que utiliza un canal visoespacial combinando gestos, movimientos con las manos, expresiones faciales y corporales para transmitir una información. No es universal, existen diferentes tipos de lenguaje de señas en el mundo. La importancia de eliminación de barreras. El lenguaje de señas derriba las barreras que impiden a las personas sordas participar en igual de condiciones en la vida diaria, ya sea la educación, el trabajo, los servicios de salud, entre otros. También tenemos la inclusión y participación. Al aprender y utilizar el lenguaje de señas se promueve la inclusión social de la comunidad sorda, permitiéndoles sentirse bienvenidos y valorados. También tenemos el derecho fundamental. La comunicación en la lengua materna es un derecho humano y el acceso al lenguaje de señas permite que las personas sordas ejerzan su derecho a la información y a la participación plena. También tiene beneficios personales y sociales, fomenta la diversidad lingüística y cultural, mejora las habilidades cognitivas como son la memoria, la coordinación y fortalece los lazos afectivos dentro de la familia. Muy buenas, mi nombre es Nayari Mendoza de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, perteneciente a la sección 101 de Fisioterapia, y hoy vamos a hablar sobre lo que es la accesibilidad comunicacional, pero basados en temas como lo son los subtítulos y audiodescripciones. Pero antes de hablar de esto, me gustaría acotar de que la ONU reconoce lo que es la Convención Internacional de los Derechos a las Personas con Discapacidad, de que ellas tienen el mismo derecho que nosotros al libre disfrute de las áreas deportivas, culturales, económicas y sociales. ¿Qué quiere decir con esto? De que las personas con aquellas discapacidades, tanto físicas como auditivas o visuales, ellas tienen el mismo derecho que nosotros de disfrutar de lo que nosotros hacemos, sea de un deporte, de apreciar una película, de entrar a cualquier área libre como un museo, entre otros ejemplos. Ya con esto en cuenta, vamos a empezar con el tema. Ahora vamos con los subtítulos. Los subtítulos son aquel conjunto de palabras o de párrafos que aparecen en la parte inferior de un recurso visual, sea de una película, sea de un video o inclusive en las redes sociales, tales como en los reels de Instagram o en los videos de TikTok. ¿Qué sucede? Esto primero se implementó para la traducción de un idioma a otro para que nosotros lo podamos entender cuando no había llegado la lengua al país. ¿Qué sucede? Vamos a decirlo así, la ONU en el 2023 empezó a implementar normativas para que las personas con discapacidad auditivas, tales como la sordera o hipoacusia, pudieran disfrutar también de los recursos visuales dentro de su discapacidad, implementando los subtítulos, pero basándose en normas para que estos pudieran, vamos a decir, gozar de estos recursos igual que nosotros. ¿Cómo lo hizo? Primeramente con letras con fondo negro, pero la letra amarilla pero con fondo negro, con letra número 36, ubicado en la parte inferior de la pantalla, pero con un intervalo de tiempo un poco más largo para que ellos pudieran leerlo y pudieran seguir apreciando lo que sucedía en pantalla. Y por último, la aparición de las corcheas para la descripción de la acción del personaje dentro del recurso visual. Para seguir hablando un poco de este tema de los subtítulos, también aquí podemos englobar lo que es el lenguaje de señas, que muchas veces cuando estamos viendo las noticias o algún programa, vamos a decir, de documental, aparece en la parte inferior de la pantalla un recuadro donde es una persona hablando en lenguaje de señas, explicando mediante los ojos, la boca o el lenguaje corporal lo que está sucediendo. Esto también para que las personas con sordera poder tener mejor percepción de lo que sucedía. Yo considero de que esta implementación debería darse en todos los recursos, ya que por lo que leí, existen ciertas páginas donde si la película no tiene la aparición de subtítulos, ¿verdad? Ellos pueden
vamos a decir, descargar esa película, implementar el link para que aparezcan los subtítulos acorde a las descripciones que di a continuación o aparezca la persona dando, vamos a decir, la interpretación de lo que sucede, basándose también en totalmente seguir la originalidad de lo que es el autor que produjo ese recurso audiovisual. Ahora vamos con las audiodescripciones. Esta se hizo para las personas con problemas visuales, tales como aquellas personas ciegas o de baja visión, de que a pesar de que no ven totalmente, de que utilizan lentes de prisma inclusive, ellas tienen una visión, como dice la palabra, muy baja, pero no implica que no vean. Pero ¿qué sucede? La audiodescripción es aquel recurso que se empleó ¿para qué? Para que las personas ciegas, mediante la audición, pudieran, vamos a decir, estar con nosotros en el disfrute de ciertas áreas. Continuando con el orden de ideas que estaba diciendo hace rato, por lo menos cuando una persona de baja visión o con ceguera asiste a un museo, existen ciertos dispositivos parecidos a los MP3 que ¿qué hacen? Ellos reproducen de manera descriptiva y amplia lo que sucede para que estas personas que no ven puedan tener como que una idea de lo que sucede. Esto sucede por lo menos en algunos museos europeos donde, vamos a decir, aquí también existen ciertas normativas sobre el tono de voz, como es la descripción o cómo es la narrativa para que estas personas puedan seguir el hilo de lo que sucede. Esto también puede darse con documentales o ASRMs que la persona con el sentido que todavía, vamos a decirlo así, tienen, puedan tener el mismo goce que nosotros. Continuando con el tema de accesibilidad comunicacional, vamos a hablar de lo que son los formatos accesibles y su uso. Los formatos accesibles son aquellos que están diseñados y adaptados, estructurados específicamente para que la mayor cantidad de personas pueda comprenderlos, operarlos y percibirlos. Esto con la intención de incluir a personas con discapacidades visuales, auditivas, cognitivas e incluso motoras. Existen distintos tipos de formatos y pautas que se usan para la parte de la accesibilidad, es decir, cada formato tiene una pauta o unas normas específicas para poder llevarlos a cabo. En el caso de los textos y documentos, estos textos deben de ser concisos y precisos al momento de dar la información, es decir, el lenguaje tiene que ser claro y sencillo, tratando de no usar tecnicismo ni un lenguaje abstracto, es decir, usar términos coloquiales de la región o de la población específica a la que se está abordando, con la intención de que las personas con discapacidad intelectual y cognitiva puedan entenderlo de forma más sencilla. Además, la tipografía debe ser legible en letras sans serif, es decir, como Arial, Calibri, Verdana, para que sea más fácil la lectura. Además, debe tener un tamaño adecuado entre 12 a 14 puntos y un interlineado de 1.5. Estos textos se deben de organizar en títulos, subtítulos, viñetas y párrafos cortos, es decir, estructurado de la forma más ordenada posible para que sea más fácil la comprensión. Además, deben tener un contraste bastante alto, es decir, que el fondo del texto debe ser claro y la letra oscura o viceversa, aunque es más fácil la primera opción. Y no se pueden usar imágenes que sean fondo del texto porque pueden distorsionar la lectura del lector. Por otro lado, tenemos el contenido audiovisual, esto como videos o presentaciones. En este tipo de contenido se busca tener subtítulos de todo lo que se informe, con el fin de que las personas que tienen discapacidades auditivas puedan comprender lo que se está informando. Asimismo, también se pueden utilizar intérpretes de señas para que puedan comprender el contexto completo. Estos subtítulos pueden ser descriptivos para poder incluir una mayor información relevante del contexto que se esté dando, en el caso de películas, información específica. Por último, vamos a encontrar lo que es el material impreso y digital. En el caso del material impreso, vamos a conseguir un formato llamado Braille. Este formato lo que significa es que es una lectoescritura, es decir, es una lectura a través de la percepción táctil y es utilizado para las personas ciegas. Es un formato esencial para documentos y señalizaciones para que ellos puedan comprender la información que se les da y ubicarse en tiempo y espacio.
Otro de los puntos importantes es el sistemas alternativos y aumentativos comunicacionales, también conocidos como SAC. Estas son herramientas que complementan o sustituyen el lenguaje oral a través de pictogramas o tableros de comunicación o incluso aplicaciones de voz sintética. Estos son muy útiles para personas con discapacidades cognitivas como autismo o dificultades del habla. Por otro lado, para finalizar, conocemos lo que sería dentro del mismo material impreso y digital la lectura fácil, que es un método para adaptar los textos complejos en un lenguaje mucho más sencillo para el lector. Debemos de tener en cuenta que el uso de formatos accesibles tiene una gran importancia en lo que vendría siendo la inclusión social, ya que garantiza que las personas pueden acceder a información que se da y participar en la vida social y cultural y de esta manera tomar decisiones informadas. Además, podemos abordar una audiencia mucho más ampliada, ya que al ser una información accesible no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que también también a personas mayores con bajo nivel de alfabetización o personas que no son de habla nativa. Por último, va a mejorar la usabilidad, ya que las pautas de accesibilidad que veníamos hablando dentro de cada uno de los formatos, así como la claridad del lenguaje y la buena estructura, van a mejorar la experiencia de uso para todos los usuarios, tanto las personas que tienen una discapacidad como aquellos que no la tienen, pero son de grupos mucho más vulnerables. Mi nombre es Andrea Esber y voy a hablar sobre lo que sería la interacción respetuosa y efectiva durante la accesibilidad. Primeramente, ¿a qué nos referimos con una interacción respetuosa y efectiva? Esto sería el conjunto de actitudes, comportamientos y estrategias que aseguran que la comunicación sea inclusiva, empática, efectiva y especialmente con personas que enfrentan barreras sensoriales, así como también cognitivas, lingüísticas o culturales. Con esto en consideración, ¿cuáles son los puntos clave para poder llegar o alcanzar una interacción respetuosa y efectiva? Tenemos varios. Iniciando tenemos el respeto por los tiempos de respuesta, es decir, no interrumpir ni presionar, cada persona tiene su ritmo. De esta forma logramos una retroalimentación efectiva y de esta forma cada persona puede completar su punto antes de seguir a su siguiente idea, porque muchas veces la comunicación no es efectiva debido a que una de las partes dentro de la comunicación no permite una retroalimentación completa por parte de la otra. Entonces la idea no se termina dando completa y existe una mala comunicación por esto mismo. Por otra parte, tendríamos un lenguaje claro y directo, evitar tecnicismos innecesarios, usar frases cortas y vocabulario comprensible. Hay que entender de que, por ejemplo, esto pasa mucho en el área de la salud. Muchas veces las personas, el personal del área de la salud puede usar tecnicismos con pacientes los cuales no tienen conocimiento de nada de esto, provocando una mala comunicación y por lo tanto desinformando al paciente, porque se le da una información el cual él no comprende y por lo tanto, como él no la va a comprender, no va a entender la idea que se le está dando y por lo tanto puede haber malas comunicaciones y de esta forma no va a ser efectiva, que es lo que se está buscando. Por otra parte, tendríamos que, entre otros de los puntos claves para alcanzar una interacción respetuosa y efectiva, tenemos la adaptación al canal adecuado, es decir, usar lenguaje de señas, subtítulos, braille, pictogramas o lectura fácil según las necesidades del interlocutor. Es decir, que si yo tengo o me estoy comunicando con una persona la cual no habla el mismo lenguaje que yo, no solo hablando de idiomas, sino como menciono aquí, por discapacidades, tengo que intentar buscar la mejor forma de que esa persona me entienda. O si no, yo voy a intentar hablarle y es una persona sordomuda, va a ser difícil poder tener una comunicación efectiva. Por eso es que hay que buscar el canal adecuado para poder darse la comunicación dependiendo de la persona que esté dentro de esta. Por otra parte tenemos la escucha activa, es decir, mostrar interés genuino, validar lo que la otra persona expresa. Esto es muy importante, es decir, mostrar interés por lo que se está hablando. Consentimiento comunicacional, es decir, preguntar cómo prefiere comunicarse la otra persona, ya sea de forma oral, escrita, táctil, etc. Por otra parte, tendríamos evitar prejuicios comunicativos, es decir, no asumir que una persona no puede comprender o expresarse por tener una discapacidad, ya que esto ya sería invalidar a la otra persona, mientras que esta persona se siente totalmente capaz. Por eso uno no puede
realizar juicios sin conocer la opinión de la otra persona sobre sus propias capacidades para poder entablar una comunicación efectiva. Y por último tendríamos un lenguaje corporal inclusivo, es decir, mantener un contacto visual, gestos abiertos y posturas receptivas. Estos son algunos de los puntos claves importantes para realizar o mantener o tener una interacción respetuosa y efectiva. Gracias.